RTP. Le damos la bienvenida a una amiga de esta casa y una colega muy apreciada. Qué pena que nos perdimos en el programa de lunes esta vez. Ella es Alondra Enríquez, experta en redes de Golden Social Suite, y con ella vamos a hablar sobre cómo cierra el año en redes sociales y la coyuntura política nacional vistas del estudio de las redes. Bienvenida, estimada Alondra. Qué gusto y enorme placer mandarte un abrazo, César, también deseándote el mejor de los regalos de esta Nochebuena, a ti y a todos ustedes, muy agradecida con RTP. Este año han sido no solo grandes amigos, sino también partners en esta lucha que es evidenciar lo que dicen las redes sociales y que mucho de este entorno ha marcado el timing de la opinión de la ciudadanía, a veces con aciertos, a veces escuchando y otras haciendo un jalón de orejas a la clase política de este país. Nuevamente, muchas gracias y gracias por el trabajo que hacen ustedes, y justamente para eso estamos acá. Cuéntanos cómo ves el mood, el ambiente, el temperamento público este cierre de año. Generalmente es una época donde, bueno, asumiría yo, la gente cambia de actitud, se centra más en lo personal, en lo familiar, descansa, o es que podemos encontrar quizá otro tipo de emociones en las redes estos días. Hace un par de días conversaba precisamente en otro espacio que hubieron ciertas decisiones que se tomaron sobre el calor de la consulta popular que dieron un giro importante en el estado anímico de la ciudadanía, incluso comparándolo con el resultado post apagones del año 2024. Hoy sí notamos una mayor apatía, una mayor desesperanza. La gente en redes sociales además se encuentra con mucha preocupación, sobre todo por los últimos titulares que hemos tenido en los últimos días, que han sido más temas de sicariato, homicidio, asesinato, robo, secuestro. La ciudad de Quito ha sido el epicentro de la preocupación respecto al tema de seguridad. Y bueno, este dato además goza de una valoración muy reciente que hicimos con Golden Social Suite y en una valoración del 5 de octubre al 5 de diciembre sobre el tema de inseguridad registramos alrededor de 19.8 millones de interacciones. 19 millones de interacciones de octubre a diciembre. No hace mucho, estamos hablando exactamente de hace 20 días más o menos, y de esto se registran 2 millones de comentarios. Y este es el primer espacio de reflexión. La gente lo que está sintiendo hoy es un abandono profundo en el tema de la seguridad, pese a los esfuerzos del bloque de seguridad. Todavía el crimen organizado logra generar miedo, pánico y preocupación. Y esto es uno de los elementos que probablemente marca el cierre de las festividades. Y seguramente tú vas a coincidir conmigo, César, en el sentido de que es una época muy diversa y además una época muy distinta. Para estas fechas estábamos hablando ya del inicio también de los monigotes, estábamos hablando de, bueno, cuánto cuesta el pavo, cómo están los centros comerciales, qué va a hacer la gente en la Nochebuena, y resulta que estamos la inmensa mayoría siguiendo el pulso, por ejemplo, de hoy la comparecencia de Aquiles Álvarez en un proceso judicial. Estamos también con la resaca de Mario Godoy y seguimos con los titulares de preocupación a nivel de seguridad, salud, sobre todo pico álgido de influenza, contagios por montones, tanto en Quito, Guayaquil como en Cuenca. Entonces, sí, es un momento donde la gente se encuentra sobre todo inconforme. Y dentro de esta medición que se hace, entonces los temas principales serían seguridad, salud e incertidumbre. Eh, ¿Hay algo que nos pueda dar esperanza en el mediano o en el largo plazo? Por supuesto, más vale, lo que nosotros hemos visto es que mire cómo va cambiando la dinámica del interés de la conversación digital. Post paro, tomando en consideración la valoración del mes de septiembre y octubre, las preocupaciones en ese momento eran inseguridad, salud, educación y empleo. Hasta ahí llegaban esas preocupaciones latentes. Frente a la data que registramos entre noviembre y diciembre, las preocupaciones sigue siendo la seguridad, la salud, la justicia. A propósito de todo lo que ha desatado el caso de Mario Godoy, pues la ciudadanía siente que es inadmisible que haya esta conexión tan directa entre el crimen organizado y una de las instituciones más importantes de justicia en el país. Y luego en el cuarto lugar se encuentra empleo.
donde la preocupación más latente, sobre todo por unos nuevos casos de secuestro aquí en la ciudad de Quito, sobre una nueva modalidad que convocan a gente con llamados de empleabilidad y resulta que terminan siendo robos y si terminan siendo secuestros. Entonces el empleo, no solo la falta de empleo, sino también que ahora por buscar trabajo puede ser víctima del crimen organizado, genera una latente preocupación. Y diciembre particularmente cierra con esos temas en el auge de la ciudadanía, sumado a que le ha generado mucha inconformidad esta agenda internacional, pero sobre todo esta decisión inoportuna probablemente porque la gente está sintiendo que estamos en un país de crisis. Aunque esa crisis, digamos, en números o por fuera de la narrativa de redes sociales no sea per se una crisis latente, la gente siente que está en crisis y el espacio de vacaciones del presidente Daniel Noboa genera mayor dificultad para el gobierno nacional. Alondra, me levanto una pregunta sobre la metodología de la medición, que sería interesante resolverla ahora. Nosotros sabemos que gran parte de la comunicación en redes sociales se hace vía trolls o estas granjas que entrenan contenido. ¿Cuánto de este contenido es humano? ¿Cuánto de este contenido está manipulado desde esta perspectiva? Esto es una excelente pregunta porque realmente hay que deslegitimar esta noción de que todo es troll, o como suele decir la profeta Marcela Guiñaga, que todo es trolerío, porque la legitimidad de la audiencia está evidenciada por el número de interacciones. Los troll centers en el Ecuador, en su máximo auge, que fue donde nosotros detectamos en la segunda vuelta de abril del 2025, son apenas de 21.000 cuentas en el país. Se spamea cierto tipo de mensajes por la pauta, pero no supera a más de 100.000 participación de cuentas falsas en ciertos momentos en la conversación digital. Pero de esas 100.000, tener 19 millones de interacciones y más de 370.000 usuarios reales hablando de inseguridad, pone en evidencia que los trolls no permean la percepción de la gente, no logran tampoco en muchas ocasiones confundir qué es lo que finalmente se busca, ¿no? Los trolls, el efecto de las cuentas falsas es la distorsión de la realidad y la imposición de narrativas. Y aquí en Ecuador este año tuvimos dos escenarios excepcionales donde el trabajo de este tipo de estrategias, yo al menos siempre suelo decir que no se deberían usar, que no son eficientes a la hora de generar resultados. Los dos escenarios más evidentes donde no funcionaron fue la consulta popular, donde se utilizaron para de alguna forma posicionar tanto narrativas por el sí como el no, y finalmente la ciudadanía tomó su postura. Y el segundo momento fue el caso de los niños de las Malvinas, donde se activaron decenas de cuentas, tanto con un mensaje positivo como con un mensaje negativo frente al caso, y finalmente la ciudadanía decidió participar abiertamente de este tema. Entonces, los trolls y los bots actualmente tienen una función, pero que no logran permear la realidad. Y es que cuando la narrativa se confronta con la verdad y la realidad palpable de que te roban, te asaltan, no tienes trabajo, es muy difícil que logren posicionar ciertas realidades. Entonces, comparando esto con la teoría clásica de la comunicación que habla del agenda setting, donde te dicen que los medios te pueden decir sobre qué pensar, pero no qué pensar sobre ese asunto, ¿eso es transferible al mundo digital? Totalmente, totalmente. Y además hay algo importante hoy por hoy, a diferencia de cómo los cacicazgos de comunicación se manejaban desde los medios tradicionales, hoy las redes sociales le permiten al ciudadano común y corriente que quiere compartir una postura, generar su propio espacio de comunidad. Y lo vimos latente, por ejemplo, en el paro entre septiembre y octubre, que teníamos por un lado ciertos tipos de agentes de opinión, pero la ciudadanía estaba haciendo también sus propios espacios de opinión. Tanto es así que la cantante Ñusta Picuasi de Otavalo logró ser uno de los referentes más importantes para abrir camino al diálogo. Un personaje nada político, jamás politizado, pero que logró impactar a la audiencia y generar un peso significativo con su mensaje. Y tomando esta reflexión, doctor Enríquez, aquí viene la pregunta. ¿Qué diferencia los resultados de una comunicación en redes sociales bastante agresiva, pongamos a corta data las elecciones de inicio del año, ¿sí?, con los resultados de la consulta popular, ¿sí?, manejando más o menos esa estrategia? Si al final del día muchos señalan, bueno, pero el problema de seguridad también estaba en un pico importante de cara a la elección y sin embargo no se lo castiga así, porque ahí vienen muchos que decían, no es lo mismo votar por autoridades que votar por ideas, como en la consulta. ¿Eso incide en algo
¿O al final del día realmente lo que vemos es la agravación de la situación y también una suerte de voto emocional en redes, ¿no? Creo que dejaste muy bien sentada la respuesta en el sentido que recordemos que el voto es un espacio netamente y meramente emocional. La diferencia entre las elecciones presidenciales del 2025 entre enero, febrero, marzo y abril frente a la consulta es que uno, era una campaña mucho más sencilla de poder informar. Finalmente tenías candidato A, B, C, tenías opciones A, B, C, mientras que la consulta popular era un espacio de refutar posiciones, ideas e incluso tecnicismos jurídicos, que vuelven más complejo también el espacio de racionalidad o de conexión emotiva con el elector, y fue una gran debilidad del gobierno nacional. Mira cómo es de fluctuante el elector. Termina votando por el no en la pregunta de reducción de asambleístas y hoy tienes, al menos nosotros desde redes sociales, que la Asamblea Nacional se ha convertido en el entorno más criticado en redes sociales. El 73% de las interacciones de los últimos 20 días son negativas. Y eso a propósito de escenarios como la sesión virtual donde el hijo del asambleísta DRC Butiño, me parece que es del apellido, estaba acostado. Butiñá. Correcto. El tema de teníamos a Dominique Serrano pegándose una tonga mientras adentro había un debate álgido en la Asamblea Nacional. Y mira cómo es fluctuante el elector. Entonces ahí sí le molesta, está fastidiado y dice estos vagos, ¿por qué les pagamos? Pero votó no en la consulta popular. Entonces, al no haber podido desde la campaña del sí, explicar, conectar y de alguna forma posicionar las razones de por qué era necesaria esta consulta, este referéndum, finalmente el voto se transforma y el elector se va hacia las narrativas más inmediatas. ¿Cuáles fueron las más inmediatas? Te van a quitar el seguro social, van a quitar la educación pública y gratuita. Quieren reformar la Constitución porque quieren privatizar todo. Entonces eran mensajes mucho más rápidos que generaban miedo y pánico y finalmente la gente votó por esta emoción de sentir que va a perder lo que ya había ganado porque la Constitución del 2008, frente a las críticas que se puede tener de forma y fondo, era una constitución consagrada como ciudadana, donde participaron diversos colectivos, diversas estructuras y esa fue la respuesta. Entonces, los momentos son distintos, el desgaste de la gente es distinta, primero porque la gente ya no quiere elecciones, está cansada, está agotada, viene de alrededor de 8 años de estar constantemente en las urnas sin que le resuelvan sus problemas más inmediatos como seguridad, salud, educación, entre otros. Alondra, para ti, o para usted, perdón, la confianza, visto desde las redes, ¿qué tanto la gente entendía lo que conllevaba apostar por el proceso constituyente? Porque, claro, el cansancio de las elecciones pudo haber pesado si es que la gente era consciente de que votaba sí y venían 2 elecciones más. ¿Eso fue parte de la conversación? Definitivamente hubieron varios factores. Uno de esos fue también el desgaste de la clase política que se estaba disputando una división de poderes, una división del país y eso a la gente también le terminó por molestar. Más allá de esta discusión de si es legítima o no es legítima la Constitución, también hubo, y yo conversaba contigo también, César, en algún punto previo al programa que decíamos, sí hay hoy una emergente tercera vía mucho más ciudadana. O sea, lo que está pasando hoy con el tema de justicia, lo que está pasando hoy también con las estructuras de movimientos sociales, ver una UNE nuevamente consolidada después de 20 años de desestructuración, porque el correísmo lo que hizo fue desarticular los movimientos sociales, los movimientos civiles, porque en ese entonces también coincidían con la agenda del correísmo y después de 20 años verles volver a articularse en defensa de la Constitución por la garantía de derechos, también ver actores resurgir desde los movimientos sociales, estudiantiles, ver a los universitarios hoy en este rol muy crítico a propósito también, por ejemplo, del presupuesto de las universidades. En la consulta popular per se, más allá de la discusión de la constituyente, habían causas claramente debatidas en redes sociales, que no vio eso el gobierno, es decir, lejos del discurso jurídico técnico que en ese momento era una prioridad para el gobierno nacional por el tema de la seguridad, la ciudadanía estaba debatiendo sobre temas ambientales, sobre la educación libre y gratuita, sobre el tema de la garantía del sistema de salud. Entonces, esos debates que eran de causas mucho más inmediatas fueron los que ayudaron a posicionar también esta tercera vía con un mensaje claro, inmediato, muy bien formado en redes sociales. Yo decía que, por ejemplo, el Condorcito con IA
no lo sintió el gobierno y logró miles de interacciones en redes sociales. Y una pregunta final. Generalmente se acusa, por usar esa palabra, a las redes sociales de polarizar el debate, lo cual reduce situaciones muy complejas a posiciones extremas. Eh, ¿Pueden ser las redes sociales un instrumento para mejorar la calidad del debate en algún momento? Son el instrumento para mejorar la calidad del debate. Hoy son el instrumento para que ese tipo de participación de abajo hacia arriba, porque recordemos que lo que está pasando es que la diversificación del mensaje, el activismo político digital hoy es incontrolable para el poder regular, ¿no? Para el gobierno nacional o para quien lidere cualquier entorno de tipo país. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, durante el paro, el gobierno nacional decía, no, el movimiento indígena no es nada. Incluso el presidente, de forma tal vez muy apresurada, dijo, si apenas sacaron el 5%, enfréntenme en las urnas. ¿Y cuál fue la respuesta? En la consulta del mes de noviembre, el movimiento indígena, impulsado por las organizaciones sociales, logra el no, porque el no es un triunfo de la Revolución Ciudadana, y eso hay que tener claro. Igual que el no en las dos preguntas del 2024 sobre trabajo por horas y arbitraje internacional no era del RC, era de las organizaciones sociales, de los movimientos civiles, de los estudiantes, de los universitarios. Ante eso, las redes sociales son el mejor canal para este tipo de activismo digital cuando se impulsa desde causas y desde una lógica programática. Entonces, el tema de la polarización está en cierto tipo de actores, como por ejemplo Antonio Ricaurte, que bajo un discurso de experto comunicacional erosiona la realidad y la percepción de la comunicación política, por ejemplo, y de otro tipo de actores. Pero la ciudadanía tiene en su mano, en su celular, el derecho y la legitimidad de participar activamente y de opinar lo que siente y piensa, y eso es un claro ejemplo el de Mario Godoy. 309,000 interacciones en apenas 3 días es lo que ha generado el caso de Mario Godoy y la indignación de un 83% de esas interacciones negativas. Entonces, hoy más vale, los políticos tienen que aprender a manejar la comunicación digital como un espacio de transparencia y honestidad política, porque la gente es ahí, no solo donde cuestiona, sino también donde felicita cuando hay buenas acciones, como por ejemplo la extradición de alias Fito, donde el gobierno nacional recibió miles de interacciones positivas y este entorno de la comunicación hace también que haya una veeduría constante de la ciudadanía. La gente no se queda con lo que le dice la prensa nacional o tradicional, la gente va y verifica. Bien, queremos agradecerle a la magíster Alondra Enríquez, quien nos ha dado pues una clara explicación de los temas de coyuntura nacional y su incidencia en el debate en redes sociales. Queremos desearle una feliz Navidad junto a su familia y bueno, pues si es que hasta entonces no nos vemos antes, también un feliz año nuevo. Muchísimas gracias por su comparecencia hoy. Igual para mí, con todos ustedes, un fuerte abrazo, que esta Navidad también venga acompañada de muchísimas bendiciones para sus hogares. César, mandarte un abrazo profundo, espero ya en enero poderte dar físicamente, así que también te deseo una hermosa Navidad. Que tengan una muy buena mañana. Igualmente. Igualmente. Feliz Navidad y feliz año. RTP